KW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Muy buenos días, Panamá. Hoy es viernes 11 de junio, día en el que, debemos empezar mandándole nuestros mejores deseos de pronta mejoría a don Catín Vázquez. Nuestro administrador del canal está con COVID. Ayer, confirmado por la autoridad del Canal de Panamá. Un día en el que, sigue toda la novela alrededor de los centros de vacunación clandestina. Jerónimo Mejía reaparece, ahora como abogado de Denise Vega, la principal acusada de todo este trama. Un día también en que, como acaban de oír, ley seca en Atalaya. Se une a Macaracas, que decretó el alcalde ley seca por un mes. Un día, donde, por cierto, el exalcalde de Chitré, Nieves Burgos, ayer se comunicó con nosotros, pidiéndonos que alertáramos a la capital herrerana de ese aumento de casos que ya hay de COVID y las pocas previsiones que se están tomando. Recuerden, esta epidemia no ha terminado, la vacunación sigue, pero la vacunación lo único que te está garantizando es tal vez vas a tener síntomas más leves, pero puedes eres un posible, vas a contagiar a tus allegados, así que con cuidado, mascarilla, lavado de manos. Y dice don Nieves que ni siquiera ya están tomando la temperatura a la entrada de los locales. Pero en fin. Bueno, ¿qué pasa en Perú? Ayer un fiscal ordena la detención de Keiko Fujimori. Eso en un momento en el que los resultados peruanos, atención, hasta este momento, la organización electoral peruana dice que Keiko Fujimori en este momento, la situación es la siguiente. Vamos a ver, según la organización electoral peruana, ya tiene contabilizado el 99.5% de las actas contabilizadas. 561. 9.56, es decir, 9.6, perdón. Pedro Castillo tiene el 50.17% del voto y Keiko Fujimori el 49.83%. Esto con el 99.6% de las actas contabilizadas en Perú. Bueno, empieza hoy la Eurocopa y el domingo debe empezar la Copa América. Todavía hay unos recursos presentados en la Corte Suprema de Justicia de Brasil y la Eurocopa va a ser, cada país va a jugar en su sede. Así va a ser la cosa. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente y en Canal 21 Next TV. Viernes. Tranquilo, no está lloviendo en la ciudad capital. Estamos cerca de solsticio de verano, Fernando. El veranillo de San Juan. ¿Por qué la gente siembra el guandú en San Juan? ¿Qué tiene el clima? El tiempo que permite que guandú a los 6 meses, por allá por noviembre, esté floreando y en diciembre sin lluvia usted lo pueda recoger verde. Porque siempre dicen, no, hay que esperar el San Juan para sembrar guandú. Sí, es una... Usted siempre, la gente no le quiere prestar atención a los campesinos, pero los campesinos saben mucho. Esta es una de las cosas. Además, el guandú es mejor. Es mejor. Bueno, las variedades de esa época, porque ya tenemos nuevas cosas que están pasando bien. 5 años también del inicio de relaciones con China, que cumplen hoy. Oiga, estamos en ese evento internacional, pero como vamos a hablar de Chitré, Chitré está en el marco internacional. El exalcalde de Nieves Burgos me mandó que le mandó a usted también. Sí. Dice don Nieves Burgos que en lo que va de junio, del 1 al 10 de junio, mire los casos. En La Arena, 28 casos. En Monagrillo, 57 casos. En Chitré Cabecera, 34 casos. En Llano Bonito, 21. Y en San Juan Bautista, 39. Más de 200 casos en 10 días. Un incremento que a él le preocupa y le debe preocupar a todo el mundo. Dice que ya han relajado todo, que usted llega a la tienda, nadie le pregunta ni temperatura, que no, si la gente sigue usando mascarilla. Pero no hay distanciamiento y le preocupa a él y a mucha gente. Por eso usted ve que en su pueblo, Macaracas, ley seca. Tuvieron que poner ley seca. Le deseo suerte en eso. Pero ahora le doy los números para que usted vea que hay grandes amenazas con la nueva ola en desarrollo en este país. Los números nos están indicando con claridad eso, ahora se los presento.
Pero también hay cosas importantes. Usted sabe que el presidente de Argentina, que se la quiso tirar de gracioso, don Alberto Fernández, cuando dijo que los mexicanos venían de los indios y que los brasileños de la selva y ellos, los argentinos, venían de Europa por los barcos. Le han caído encima a don Alberto por decir ese chiste que además es un chiste racista. Racista totalmente. Yo tengo mucha estimación por los argentinos. Los argentinos son buena gente cuando usted está en Argentina. Cuando usted lo ve fuera, hermano, son difíciles de tratar, ¿o no? Son argentinos. Son argentinos. No es que vinieron en barco, no. Hombre, es que cuando uno vaya se da cuenta del por qué tienen tanto que creerse, es decir, la imponencia de la capital y todo lo que uno disfruta en la capital argentina, tú dices, bueno, ¿qué? O sea, tienen por qué creérsela. no le dé mucha coba que Se lo creen. Pero fíjese, Fernando, para que usted tenga idea de la situación del COVID, en esta semana se reportó un día, creo que fue el martes o miércoles, de la India, en donde murieron más de 6.000 personas, 6.200. Es el reporte más grande de la historia de esta pandemia. Lo que significa que hubo una subestimación en el día anterior y se juntaron, pero 6.200 muertos en la India en un día que se reportó, creo que fue el martes, para miércoles, hace que la India y sus países vecinos, entre ellos lo que está pasando en Nepal, en esa área. En Sri Lanka. En Sri Lanka, lo que está pasando en Tokio, lo que está pasando en Taiwán, en esa área del suroeste hay problemas con el COVID. Serios problemas con el COVID. Entonces me gustaría, Fernando, si usted tiene las cifras globales, para que usted ponga en perspectiva este problema del COVID. Y estas cifras que nos da don Nieves Burgos en Chidre, Sí. representan el peligro que Que hay en esta el tercera mundo en ola. general de esto. Porque hay nuevas variantes. Una de las cosas, por ejemplo, que le señalo en Estados Unidos, hay una variante que los epidemiólogos y los infectólogos catalogan como la variante Delta, de mayor rapidez. Sí, en han usado propagación. el alfabeto griego para catalogar. Yo creo que vale la pena recordar en la India, pues tiene 663.586 casos activos. ¿Te acuerdan cuando la India era la gran, pues el foco con casi 400.000 casos activos? Llegó hasta al millón de casos activos. Bueno, ahora tiene 163.000. Para hacer una comparación que siempre son odiosas, Colombia y la India tienen la misma cantidad de casos activos, ahora mismo. Ayer la India tuvo 1.500 fallecidos, 1.915 Pero usted fallecidos. puede estar seguro que la precisión como Colombia está detectando cerca. los casos es mucho más cerca de la realidad que de la India. Globalmente amanecemos con 175.908.774 personas, casos activos en el mundo. Ahora mismo, pues, lamentar 3.801.048 fallecidos. Hay 28.845.395 casos activos. Nuestros vecinos, empiezo con Costa Rica, que amanece hoy con 73.878 casos activos. Recuerde que nosotros en Panamá tenemos 8.449 casos activos, el 2,1% de los casos, y está subiendo. Está subiendo. 4.228 casos ayer, nuevos casos en Costa Rica, con 47 fallecidos. Mire cómo está ese país, que hace unos meses todo el mundo decía, ¿qué hicieron ellos que no hicimos nosotros? Sí. Bueno, Colombia, atención, porque 94.046 fallecidos, tiene 162.015 casos activos, 29.302 casos nuevos ayer, con 573 fallecidos. En estadística ayer estaban diciendo que posiblemente Colombia se monte entre 600 y 900 casos de fallecidos diarios en las próximas 2 semanas. fíjese que Colombia tiene 20 veces más positivos que nosotros. Y entonces aquí lo que usted tiene que medir es el riesgo. El riesgo de estas dos fronteras calientes con respecto al COVID. Y Colombia caliente con respecto al COVID, a la migración, a la droga. Y vale la pena hacer también, Colombia tiene 20 veces más casos y tiene 10 veces más población, es decir, 10 veces más población que Panamá. Así que, pues, es doblando estadísticamente la población del país. Y cuando uno mira esta realidad, uno se da cuenta entonces que nosotros estamos en peligro. Entonces, hay muchos científicos que no se explican
Panamá, ¿qué está haciendo Panamá en medio de este? Es cuando usted está atrapado en medio de una guerra que suena la guerra por todos lados, los tiros por todos lados y no llegan a nosotros. Entonces, algo estamos haciendo bien, sin duda, sin duda. Solamente que ya se ajustó en el Job Kings, Perú, oficialmente 187.479 fallecidos. Y recuerde que el Johns Hopkins tiene menos siempre que las estadísticas globales, que Perú parece con 190 y algo mil. No, 83.059 casos activos, pero ya adaptaron la cifra de muertos a 187.000, es decir... Sí, yo hablo de los muertos que tiene el Johns Hopkins son menores que la estadística global de Perú. Por razones de que ellos son más conservadores y más específicos en su data, más enganando de la data, lo cual es bueno. Pero ¿por qué le planteamos esto? Porque el virus está ahí, al lado de nosotros. En Brasil, la situación también es extremadamente complicada. La Corte Suprema de Justicia ayer decidió que le dio luz verde a los juegos. O sea, ya no hay un impedimento legal, jurídico, para que los juegos no se den. Pero van a tomar medidas. Eso va a ser unos juegos, medio juegos. Sí. Porque van a tener que tomar muchas restricciones. Y esto a pesar de que las sociedades médicas, las dirigencias políticas de varios de esas están en contra de que se hagan este juego. Y se van a hacer. Sí, se van a hacer. En medio de esta pandemia, porque prevaleció el interés económico de la institución, de la Conmebol, que ya vendía todos sus anuncios. Igual que pasa en Tokio. Ahí estamos hablando de miles de millones allá en Tokio. Miles. Entonces, estas son las cosas que uno tiene que siempre pesar. En materia de vacunas, le reitero que el presidente de los Estados Unidos ayer anunció formalmente en su conferencia con el primer ministro Johnson de que los Estados Unidos iba a ser una de las naciones más altas, 500 millones de vacunas. Iba a donar a los países de más bajos ingresos. Y la Unión Europea se compromete a dar el equivalente a $1 billón en vacunas a los países menos... Pero hay algo que no comprendo porque si uno ve la lista de vacunas públicas, la lista de países a los cuales Estados Unidos les va a dar estas vacunas, aparece Costa Rica, pero no aparece Panamá. Sí está, Panamá está. Sí está. Sí, Panamá está. Ahí en la lista no estaba. Panamá está en la lista que sacó la Casa Blanca, yo se la leí aquí, por aquí debo tenerla en algún punto. Panamá está. Además de eso, estos son 6 millones que los Estados Unidos iban a entregar directamente. El presidente Biden ayer dijo que esto no está ligado a nada. Sí, porque está Costa Rica. Digo, Nicaragua. Nicaragua no está ligado a ninguna... Ni te doy vacuna si tú votas tal cosa, no. Dice el presidente que esto no está ligado a ningún hilo para que usted haga tal o cual cosa. Lo que sí es cierto es que las vacunas han tomado, sin duda alguna, un carácter geopolítico. La gran movilización de vacunas que ha hecho Rusia, por ejemplo, hacia nuestro continente, la que ha hecho la República Popular China con sus 3 vacunas hacia nuestro continente y hacia el mundo, obligó a los Estados Unidos a salir. Y creo que el mundo en general tiene que entender que esto es así. Estas situaciones se están dando para beneficio del mundo, porque si nosotros no controlamos la pandemia globalmente, no vamos a hacer nada. Por eso es importante que nosotros le demos seguimiento a lo que está pasando en Colombia y en Costa Rica. Además, algunas cosas importantes que están ocurriendo. Simultáneamente a esta reunión, adicional a la reunión que está haciendo hizo el presidente ayer con el primer ministro Johnson, hoy se da una cumbre del G7, en donde no participa China popular. Pero China popular será el gran debate del G7. Se trata nada más y nada menos de determinar el carácter hegemónico de las democracias occidentales. De esto se trata esta reunión. Y el que no lo comprende políticamente, geopolíticamente así, estaría actuando en un mundo complicado, sin entender. Cuando no hay nada peor que no entender lo que está ocurriendo afuera, sobre todo en un país como el nuestro, que depende de lo que pase afuera para su desarrollo. Si hay un país que depende de eso, somos nosotros. De manera que prestemos la atención a los acuerdos que va este fin de semana a tomarse en ese cónclave de los G7, de los países más poderosos económicamente, en la que no está ni China ni Rusia. Y hay otros invitados, pero no está ni China ni Rusia. Pero el tema central es
el nivel de competitividad que la República Popular China ha logrado. Y esto pone a China, ¿se acuerdan lo que le dije ayer del discurso de Xi Jinping, Fernando? En la que China está tratando de presentar una mejor cara, de mejorar su diplomacia, particularmente la forma de decir las cosas. Siempre China se distinguió, el Oriente en general, por una diplomacia elegante. Siempre indirecta, ¿eh? Sí, no, y siempre con parábolas y con metáforas. Metafórica. Y ahora era, dame que te doy. En eso, China ha perdido mucho espacio global. Mucho espacio Bueno, global. tanto espacio global que, por ejemplo, nada más hay que ver sus fronteras. Pues, Corea del Sur, Vietnam, Taiwán, India, pues bajo el paraguas del Pentágono y apoyando a Estados Unidos en esta guerra comercial. Eso le funcionó mucho cuando estaba Trump, porque Trump cometió muchos errores al aislar a los Estados Unidos. Biden, ¿dónde está? En Europa, en Inglaterra, va a pasarse con el G7, va a reunirse en Ginebra con la OTAN, va a hablar con Erdogan y va a reunirse en Ginebra, Suiza, con el presidente Putin el miércoles. Una agenda internacional en la que está poniendo los puntos sobre las IES. Entonces esto obliga a la República Popular China no solo a cambiar ese lenguaje de confrontación, sino a tener una política más amigable, mucho más comunicativa, en un lenguaje mucho mejor hacia el mundo, que la confrontación que no le lleva a nada y que le ha puesto en serios problemas. Creo que van a haber muchos ajustes en la política de comunicación de la República Popular China en materia de su manejo de comunicacional e internacional. Pero quiero hablarle de los procesos políticos que están pasando en varios países, para que usted vea la importancia de lo que viene. En Israel, ¿se acuerda que el presidente Netanyahu no pudo formar gobierno? Que ha estado intentando boicotear la coalición que se formó, que tiene como interés de poner a Naftali Bennett como primer ministro. Bueno, este domingo podría votarse en el Parlamento de Israel la autorización para la formación del gobierno y el lunes, que es el último plazo, se estaría o no dando lo que sería la instalación, la formalidad de darle el voto de confianza al gobierno. Mientras Netanyahu está tratando de romper esa alianza, que es una alianza amplia, y esto se va a definir entre el domingo y el lunes en Israel. ¿Y por qué esto es importante? Porque Israel es una de las piezas clave en el Mediano Oriente. Y la tosudez, para decirlo de alguna forma, del primer ministro de permanecer en el gobierno, está poniendo a Israel en una situación en la que nunca había estado. Este nivel de inestabilidad, de 4 elecciones. Si no hay gobierno, habrá otra elección. Eso es lo que le estoy diciendo. Entonces ahora preste atención a lo que pasa en Israel. Es un gran país con una economía poderosa, tecnología poderosa, un ejército poderoso. Y ojalá se le salga bien a Israel. Preste atención a lo que está ocurriendo en Perú. Yo les dije a ustedes que era muy difícil predecir el ganador. Aunque podemos decir ya en este momento, en la formalidad de las cifras, es muy complicado para Fujimori superar las cifras. Sí. Ya en las cifras que Fernando le leyó esta mañana con el 99.561 sí. de actas contabilizadas y el 100% de actas registradas, que incluyen el 100% de las actas internacionales, de los votos internacionales, donde Fujimori ganó ampliamente, 65-35 con el global. Pero votó muy poca gente. Había 1 millón de gente afuera, pero no votó probablemente como el 18% de los votantes internacionales. Tomado todo eso, la diferencia está Pedro Castillo con 50.174% y Keiko Fujimori con 49.434. Una diferencia de 0.364. Muy alta, casi el doble con la que PPK le ganó a Keiko Fujimori, pero Fujimori ha puesto una denuncia por 200.000 votos para anulárselo al señor Pedro Castillo. Es muy difícil este proceso. No tendremos oficialización de estos datos probablemente en 2 semanas. Y está muy cerca la cifra para oficialmente poder decir quién ganó. Lo que sí sabemos es que cada vez es más difícil para Fujimori. Y como si fuera poco,
a la señora Fujimori ayer, el fiscal de la causa, José Domingo Pérez, pidió al Tribunal de Justicia que cambiara la medida cautelar contra Keiko Fujimori y ordenara su detención. Una de las razones de peso que él da es que la señora Fujimori ha estado en contacto con los testigos, cosa que tenía prohibida. De hecho, uno de los testigos que declaró en contra de ella apareció al lado de ella cuando ella presenta su demanda de nulidad de los votos. Entonces, este es un problema que casi ella se buscó. Y ella tiene que comparecer. El problema que usted se pregunta, ¿cómo alguien que tiene una causa pues llegó a ser candidata? Mire el problema que se encuentra. Y esto en medio de un conteo tan duro para enrarecer más la situación en Perú de lo que ya está. Por su parte, Castillo ya se ha proclamado ganador. Y algunos dirigentes cercanos a él, internacionales, le están dando el reconocimiento que ganó. Preste la atención a esto porque esto es un caso no resuelto y no se va a resolver probablemente sino en 15 o 21 días, Fernando. Así es. No habrá proclamación todavía oficial, dado el nivel. Esto igual pasó con PPK. ¿no? Sí, esto, también no, demoró en... esto no es nuevo. ¿eh? Bien. Preste la atención también a lo que está ocurriendo en Nicaragua y en El Salvador. En Nicaragua, por el problema político que el señor Ortega ha generado al detener al parte importante de la oposición que podría ser candidato. Y por ahí van a venir reacciones bien fuertes contra Nicaragua. Presta atención a lo que va a ocurrir porque el Fondo Monetario Internacional llega a hablar con Bukele y una de las cosas que van a discutir el impacto que tendrá en la estabilidad y en el grado de incertidumbre que genere en El Salvador el Bitcoin como moneda de uso corriente. Preste la atención a esto porque puede ocurrir que toda la economía dolarizada de El Salvador sea planchada por decisiones unilaterales de los Estados Unidos. Preste la atención, porque si usted mira lo que está ocurriendo en Cuba hoy, el gobierno de Cuba, por otras razones, decidió no aceptar más depósitos en dólares, en efectivo, en su banco. Porque las sanciones que los Estados Unidos ha tomado contra Cuba, que afectan a terceros países donde ellos podrían pagar en efectivo o depositar en efectivo para pagar sus deudas, no aceptan los dólares por los niveles de contramedida que podría tomar los Estados Unidos con esos bancos. Entonces Cuba se encuentra ante el dilema y decidió ayer que a partir del 21 de junio no aceptará depósitos en efectivo de dólares en la banca cubana. Se podrá depositar cualquier otra moneda de curso legal. Esto va a poner presión ¿a quién? A los cubanos que reciben remesas. Y ayer el gobierno cubano denunció esto y ya hizo un comunicado sobre este tema, sobre cómo pueden ellos manejar este efectivo. Ya decidieron no recibirlo en banco. Y esto va a crear una situación más compleja económicamente para el pueblo cubano. Entonces, cada vez que se toman estas medidas, el que se va afectado, Fernando, ¿quién es? El hombre común. El pueblo. El pueblo. Los otros tienen recursos para resolver sus problemas. También preste la atención a lo que está pasando en Colombia. En Colombia el gobierno se comprometió a investigar 21 muertes. Cosa que debió investigar sin tener que comprometerse a nada. Pero el gobierno... No solamente 21 muertes, 22 desaparecidos. Es decir, que nadie sabe dónde están. Esas son las cifras más bajas que yo conozco, pero las cifras podrían ser más altas. 69 muertos y 22 desaparecidos. Lo que sí es cierto es que el gobierno del presidente Duque apuesta al cansancio del movimiento y el movimiento apuesta a seguir. Porque energía no le sobra, razones no le sobran y no tiene más nada que hacer. Espera 11 meses. Y esto sigue enradeciendo políticamente a un país que es frontera nuestra y que nos pone presión a nosotros en este momento. Entonces, si usted mira el mundo, en este momento de junio, la confrontación China-Estados Unidos
está lejos de resolverse y se va a complicar. Entonces nosotros tenemos que tener estrategia para Panamá, pues, para manejo de cómo vamos a seguir nuestra conducta con China, nuestra conducta con los Estados Unidos. Y, José, ¿y qué vamos a hacer con Perú? Es decir, ¿podemos nosotros realmente convertirnos en un receptor de ese capital que saldría de Perú con esa victoria de Pedro Castillo? Es decir, ¿qué está haciendo el gobierno y qué se va a hacer para imponer una oficina de captación de inversiones peruanas hacia Panamá? No perder ese tren. Si usted estudia la historia económica de Panamá, a lo largo de los decenas de años, no de ahora, de 30, 40, desde la Segunda Guerra Mundial, cada vez que ha habido conflictos en el mundo, Panamá se ha beneficiado. Ha habido un refugio de capitales y gente. Y lo que está ocurriendo en América Latina, esta confrontación de Perú, puede terminar, si Castillo llega al poder, con una fuga de capitales. Ese capital, ¿hacia dónde puede ir rápidamente? Hacia Panamá. Más que a los Estados Unidos, porque muchos de esos capitales tienen un problema, que es la movilidad que le puede dar o no los Estados Unidos, o la fragilidad, cómo se mueve los intereses de Estados Unidos son diferentes a cómo se mueven los intereses nuestros. Y mucho capitalismo de eso, y la industria minera va a sufrir mucho. También. Y ojo con las mineras de nosotros aquí, que no está prestando atención a lo que está ocurriendo en el país. Y si usted mira eso, lo que está pasando en Colombia, lo que está pasando en Chile, entonces todo eso va a crear un nuevo movimiento. Y esto es lo que nosotros tenemos que estudiar con calma. Así que a don Olimpo Sáenz le toca un trabajo grande en esa embajada. Y aquí localmente, lo que pasa es que nosotros aquí queremos prender el potrero de nosotros en el momento en que es el menos correcto para la reactivación. Sí. Y eso, mi llamado siempre ha sido hacia a los empresarios nuestros, que intentan solo mirar con luces cortas su bolsillo, sin mirar con luces largas, que su bolsillo se estará más lleno si tienen ellos una estrategia adecuada. A la vuelta, vamos a hablar sobre COVID Panamá, los indicadores, cómo terminamos la semana, el peligro que estamos, la vacunación, una amenaza contra una periodista, Flor Mirachi. Nosotros, por principio, Fernando, estamos en contra de las amenazas, de cualquier tipo de amenaza contra los periodistas. A diferencia de los susodichos. Nosotros no estamos a favor y rechazamos cualquier tipo de amenaza que le haya podido hacer a la periodista Flor Mirachi. Pero cuando hablamos de periodistas, no está condicionado una cosa a la otra, la rechazamos sin condiciones. Pero cuando hablamos de periodismo, el periodismo es otra cosa. Periodismo es hecho. La confrontación de posiciones diferentes es investigación, de verdad. A la vuelta, eso y más. Así es.